Sí, ya estábamos grabando, sí. Ya estamos Lo grabando. importante es que no. Bien, gracias. Lo importante es no confundir el Instituto de la Jornada de Trabajo con el Instituto de los Descansos. Porque un instituto está dirigido al tiempo de trabajo del trabajador, ¿no? Que Una ocupa en su. también recepcionista en tribunales también mandé. Vamos. Mientras que el Instituto de los Descansos se ocupa de regular el tiempo libre del trabajador. Si hay un descanso que ha sido omitido, ¿sí? No se puede compensar en dinero. No se puede compensar en dinero. Se tiene que dar un franco compensatorio. De esto vamos a hablar cuando hablemos de descansos. Pero si hay una violación al límite de la jornada de trabajo, ahí sí se compensa en dinero. Esa violación al límite de la jornada de trabajo, ¿cómo se compensa? Pagando hora extraordinaria, pagando un recargo, teniendo derecho el trabajador a percibir un recargo sobre la hora trabajada de más. ¿Cómo? Al 50 o al 100%, según sea que ese trabajo sea prestado los días comunes, o 100% si son los días de descanso, sábados y domingos, puede ser otro día de descanso. Pero bien, entonces, no hay que confundir ambos institutos. ¿Cuándo se paga la hora Profe, trabajada, cuándo se paga, mejor dicho, como extraordinaria o que el trabajo prestado en sábado y domingo? Cuando se excede el límite semanal, legal o convencional, de 48 horas o el que determine el convenio colectivo. Sí. Perdón, le interrumpí, pero quería preguntarle algo, porque estaba releyendo de vuelta el artículo del 201 que habla justamente de esto, del recargo en el 50% o el 100%, y hace una aclaración de sábados después de las 13 horas. O sea que en esos casos deberíamos, o sea, se debería quizás dividir en horas hasta las 13, 50% y después de las 13 el 100%, o estoy entendiendo cualquier Sí, cosa. no, es fácil, es fácil. Si se trabaja después de las 13, es al 100%. Si se trabaja antes de las 13, es al 50%. ¿Bien? Las tardes de los sábados y los domingos. La tarde empieza a las 13, según el sábado inglés, que es la costumbre que nosotros adoptamos a comienzos del siglo pasado. Entonces, no hay que confundir esos institutos. Cuando se paga con recargo, siempre que se excede la jornada máxima legal o convencional. ¿Y cuál es el valor de la hora extra a considerar? ¿O cómo se calcula la hora extra? Bueno, para los trabajadores mensualizados, que es la mayoría de los trabajadores, si se trabaja por 15 o se percibe el salario por quincena, digamos, se hace la proporción según el mes. Se divide el salario por el número de horas trabajadas en la jornada que es considerada normal en el mes, que puede variar entre 180 o 192 horas. Bueno, eso es lo que va a dar como resultado lo que vale cada hora normal, común y corriente. A eso se le recarga el 50% y en todo caso, ya, bueno, estamos hablando de una hora recargada. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se calcula el valor de la hora extra? Una aclaración con respecto a aquellos que dijimos que están trabajando en una jornada inferior a la legal o convencional pactada, que habíamos dicho de que la jornada pactada en un contrato individual inferior a la legal, por ejemplo con el empleador con el que pacté 6 horas de trabajo por día y un límite de 35 horas por semana, bueno, ¿qué pasa con la hora trabajada de más hasta las 48 horas? Se abonan como simples. O sea, al mismo valor que la hora normal. No es que no se paga nada. ¿Sí? Y no hay ninguna duda, obviamente, que después de las 48 horas o de las 8 horas por día, se paga con el recargo que corresponde, del 50% o del 100%. Vale decir nuevamente que el que vale es el límite semanal, el de 48 horas semanales. Lo que hay que determinar es si se paga el 50 o el 100%. O sea que en realidad, perdón, profe, que vuelvo a hacer lo mismo, a veces me parece que es medio como complejo. No, O sea bien, que por más, lo que viene por más que uno, o sea, haya pactado menos horas, tanto diarias como semanales, si uno se excede de ese límite, mientras no se superen las 48 horas semanales, claro, no se pagan horas extras. Claro. Digamos, se abona como una hora simple dentro de la jornada, por así decirlo. Claro, salvo 48 horas o salvo que el convenio colectivo establezca un límite diferente, ¿no? De 36 horas por semana, por ejemplo. Bueno, en ese caso no hay ninguna duda, la doctrina del plenario no se aplica, se paga como hora extra la que excede justamente la cantidad de horas semanales fijadas en el convenio. También hay quienes trabajan a la noche.
Esto lo sabemos muy bien. ¿Quién es considerado trabajador en horario nocturno? Aquel que trabaja entre las 21 horas y las 6 horas del día siguiente, ¿no? El trabajo comprendido entre las 21 horas y las 6 horas del día siguiente es considerado trabajo nocturno. ¿Y esto por qué? ¿Por qué tenemos que hacer una diferencia? Obviamente que el trabajo nocturno no es un trabajo ejecutado en condiciones normales, ¿no? Por eso hay una diferencia con respecto al trabajo en condiciones... Hay excepciones, trabajo ¿no, diurno. doctor? ¿Excepciones en cuanto a qué? A cantidad de horas de los trabajadores de fin de semana, por ejemplo. Hay diferencias. El trabajo nocturno no tiene un límite de 7 horas. Sí. No hay un límite semanal. No hay un límite semanal. Es de 7 horas por día. Entonces, si el trabajo nocturno excede las 7 horas, bueno, se paga como hora extra. Ese exceso de 7 horas se paga como hora extraordinaria. Según sea el día normal, del 50 o al 100% si es el día de descanso. Pero puede tratarse también de un trabajador que cumpla tareas parcialmente en horario diurno y parcialmente en horario nocturno. Y ahí se nos empieza a complicar un poco el panorama, porque ¿cómo hacemos la cuenta? A ver, lo que dice la ley y el decreto reglamentario es que se debe reducir proporcionalmente la jornada en 8 minutos por cada hora nocturna trabajada. ¿Y cómo es esto? ¿No? La remuneración de un trabajador que trabaja en jornada íntegramente nocturna por sus 7 horas de trabajo, como principio, no debe ser inferior al que corresponde a un trabajador de igual categoría que trabaja 8 horas en jornada diurna. Y el límite, vuelvo a decirlo, es de 7 horas diarias, o 7 horas por noche, mejor dicho, ¿no? 7 horas. Cada hora nocturna tiene un valor equivalente a 1 hora 8 minutos de la diurna. Y ustedes me dirán, ¿por qué 8 minutos? Porque son la diferencia entre lo que es el límite de la jornada nocturna con la diurna por 7, que sería el tope máximo para la nocturna. Entonces no se compliquen por quizás encontrar por ahí quizás la explicación a esto, pero viene de ahí esa cuestión. ¿Por qué los 8 minutos? Entonces, esto corre para quiénes? Para los que hacen trabajo parte diurno y parte nocturno. ¿Por qué hacemos esta proporción? Porque tenemos que establecer un límite, ¿no? También aquellos que trabajan en forma parcialmente diurna y parcialmente nocturna tienen que tener un límite. No es de 7 horas. ¿Por qué? Porque el trabajo no es realizado en forma íntegramente nocturna, ni tampoco de 8 horas diarias. ¿Por qué? Porque tampoco es íntegramente realizado en trabajo en condiciones normales diurnas. Entonces, ¿cómo hacemos la proporción? Pongamos este ejemplo. Decimos, en principio, que 1 hora nocturna vale 1 hora 8 minutos de la diurna, vale más. ¿Bien? Me siguen hasta ahí. Si el trabajador empieza a trabajar a las 5 de la tarde, ¿no? Las 4 horas que debe trabajar como nocturna desde las 21 horas, porque, a ver, estamos hablando de 17 a 21 y 4 horas. Quedan 4 horas. ¿Cómo las medimos para establecer el límite? Bueno, cada hora en exceso, cada hora trabajada después de las 21 horas, en este ejemplo, vale 1 hora 8 minutos. 1 hora 8 minutos. ¿Y cómo se hace la cuenta o la proporción o cómo se fija el límite? De esta manera, se reducen 32 minutos, ¿sí?, de cada hora en total, por las 4 horas después de la 21. La cuenta es 4 horas por 8 minutos, o sea, 4 horas por 8 minutos valen 32 minutos, y el límite máximo es de 7 horas 28 minutos. ¿Por qué decimos esto? Porque si el trabajador no puede trabajar después de las 21 4 horas más, 7 horas, 8 minutos. en una proporción límite, en una proporción inferior, esas 7 horas, 28 minutos, perdón, no es 8 minutos, 28 minutos, resulta de restarle, ¿sí?, 32 minutos por cada hora que trabajó. ¿Por qué 32 minutos? Porque cada hora vale 8 minutos. 4 por 8, 32. Ahí dice el límite máximo de 7 horas, 28 minutos sería. Bueno, esto es toda una complicación, ¿no? ¿Qué hace el empleador normalmente? No le dice a las 7 horas 28 minutos, o a los 20, cuando dé la cuenta, justamente, que usted deje de trabajar. Lo que hace es pagar extraordinario esos 32 minutos trabajados, ¿sí? Entonces, va a trabajar en definitiva 8 horas con 32 minutos de horas extras por haberse excedido en la jornada esa cantidad de minutos.
Bien, esta es la proporción cuando resulta esto en un trabajo nocturno. Bueno, la aclaración acá, en este PowerPoint, es que este límite máximo es de 7 horas 28 minutos. ¿Por qué? Porque 7:28 más los 32, que vale lo que sería cada hora nocturna, da en total, o como resultado, las 8 horas en total. Sí, a ver, alguna pregunta creo que por ahí andaba dando vueltas, ¿no? Esto es medio confuso, sí, yo lo entiendo, pero bueno, entiendan ustedes que es necesario establecer una limitación también para este tipo de trabajo. Con esto termino. Trabajo insalubre. Trabajo Perdón, insalubre es el profe, calificado. en la placa anterior, no llegué a terminar de verlo, creo que hablaba del tema del valor del salario, dice que no puede ser, digamos, menor que al de la jornada diurna. Claro, Ah, ok, bien. claro. Tiene un límite de 7 horas. El trabajador de jornada diurna, el límite es de 8 horas. ¿Sí? Entonces, el de que trabaja 7 horas va a ganar lo mismo que el que trabaja 8 horas. Bien, perfecto. A eso va la explicación. Y el trabajo insalubre es el que se presta en condiciones de insalubridad. No todo trabajo es insalubre, por más que ustedes digan que sí. En realidad, es trabajo insalubre aquel que la autoridad administrativa determinó como insalubre, ¿no? Aquellos lugares en los cuales el aire se encuentra viciado, existen emanaciones o polvos tóxicos que pongan en peligro la salud de los trabajadores. ¿Bien? Artículo 2 de la ley 11.544. En este caso, bueno, la autoridad administrativa va a resolver que este trabajo es considerado insalubre. Y en estos casos, el límite es de 6 horas diarias o 36 horas semanales. Los del subte, ¿no? Los trabajadores del subte. Ahí hay una cuestión relativa a esto. Creo que los trabajadores del subte no terminaron de definir esto como trabajo insalubre. ¿Por qué? Porque el trabajo insalubre no permite la realización de horas extras. Y en estos casos ellos pretendían, los trabajadores del subte, que se les reconozca el carácter de insalubridad del trabajo, pero no la posibilidad de no seguir haciendo horas extraordinarias. Así que se llegó a un acuerdo en un sentido de bajar la jornada de trabajo, reducir la jornada de trabajo, pero no por el carácter de insalubridad, de desempeño justamente en ese ámbito, que bien podría sí, justamente ser considerado insalubre. Pero bueno, fue un objeto de reclamo, de negociación, de intervención de la autoridad administrativa hace unos años, que ustedes habrán escuchado que existió, pero bueno, se llegó a un acuerdo que impidió que sea declarado insalubre por la autoridad administrativa porque el trabajo insalubre no permite la realización de horas extraordinarias. El trabajador que percibe por 6 horas lo mismo que otro de igual categoría por 8 horas salubres, tiene garantizado la intangibilidad de su salario. Es lo mismo que decíamos recién con respecto al trabajo nocturno. Profe, Y puede también realizarse, sí. un ejemplo son los 5 minutos más trabajadores que en la fábrica de cigarrillos, ¿no? La verdad que no sé si lo fuman los trabajadores, pero bueno, o los prueban, pero no sé, no conozco que trabajadores de fábricas de este tipo tengan esa declaración de insalubridad. Estamos hablando de trabajadores bueno, a ver, yo no conozco mucho el tema, por ahí usted sí, pero la verdad es que yo no tengo noticias de esto. Puede que sea cierto lo que dice, pero estamos hablando de lugares donde el aire se encuentra viciado, trabajadores, por ejemplo, de una mina, o de hornos de fundición, bueno, donde hay emanaciones tóxicas, ¿no? De polvos tóxicos. Pero lo que sí es cierto es que justamente la autoridad administrativa es la que dispone el carácter de insalubre, ¿no? De una actividad. Y bueno, también puede realizarse una jornada, o puede trabajarse en una jornada de tipo mixta, que incluye trabajo salubre con insalubre. Lo cierto es que la reglamentación no permite que, en este caso, estos trabajadores trabajen más de 3 horas diarias insalubres, ¿sí? Junto con las demás. Y otras cuestiones, bueno, esto después dejamos el PowerPoint acá para que lo tengan a mano, pero unas cuestiones que hacen a la situación actual en cuanto a lo que sería la jornada de trabajo, vinculada justamente con actualidad, ¿no?
El Instituto de la Jornada de Trabajo es, como dijimos al principio, es uno de los más controvertidos en la historia de nuestro país y de los demás, ¿no? Esta cuestión de la jornada máxima de 8 horas es un tema que parece haber dejado haber dejado de lado un poco esta cuestión del principio universal que rige esta materia. Ya no parece preocupar tanto lo que sería el tope diario, el tope semanal, sino por cuánto dinero se trabaja. Y esto es realmente lo que un poco quiero señalar en este sentido. La necesidad que es la de incrementar al máximo los ingresos, se vincula un poco con la insuficiencia del salario, ¿no?, que se ofrece para una jornada normal de 8 horas diarias. Y también esto crea una incertidumbre acerca del futuro del trabajador. Entonces, estamos hablando de un poco el abandono de una cultura de protección del trabajador hacia una cultura de la productividad individual que conduce a una forma de remuneración más bien diferente, a destajo, a porcentaje, que descarta de esta manera la aplicación de la legislación sobre horas de trabajo, ¿no? Un fenómeno que abarca no solamente a trabajadores de bajos ingresos, sino también a de altos ingresos, ¿no? En su afán de perseguir un mejor salario, de aumentar la capacidad de consumo, ¿no?, los cargos jerárquicos, muchas veces los directivos, parece ser que la regla general es el mantenimiento para mantener empleos, el mantenimiento de una jornada de trabajo extensa y agotadora. Esto es un producto de toda esta realidad que se transforma en un flagelo social, por así decirlo, que se ve muy evidentemente con los trabajos prestados por ejemplo, choferes de larga distancia, ¿no?, con falta de descanso, la pérdida de reflejos, lo que dijimos antes con la causación de accidentes, muchas veces o sea, la mayoría de las veces en sujetos extraños al ámbito laboral. Pero frente a esto también vemos una enorme pasividad de los trabajadores afectados, de los órganos de representación sindical en estas cuestiones, ¿no? Hay una clandestinización progresiva de lo que es el salario por horas extras, esto lo dijimos en su momento, la falta de registración del salario del trabajo prestado en horas extraordinarias, pero sobre todo de la fiscalización de las autoridades, de la autoridad administrativa del trabajo. Y a esto se agrega la dificultad que tienen los trabajadores para la prueba en juicio, la prueba efectiva del trabajo en horas extras. El desamparo entonces del trabajador es verdaderamente manifiesto, ¿no? Y la única alternativa que a veces tiene a mano, si se atreve también, es negarse a trabajar horas extras, con el consiguiente riesgo, ¿no?, de sufrir alguna represalia en ese sentido. Tenemos un panorama entonces en que hay una dificultad para probar en juicio los reclamos por horas extras, la imposibilidad de ejercer un control efectivo por parte de las autoridades y de alguna manera la habilidad de las defensas que se tienen contra esos abusos. Todo esto configura un enorme marco de pasividad y de efectos nocivos en el trabajador, en el cuerpo del trabajador, en su faz psíquica y física, y en el ámbito social también. Entonces, es un tema que yo creo que se impone en cuanto a la discusión, ¿sí?, a nivel sindical, a nivel social y a nivel laboral en general, esta cuestión de la limitación a la jornada de trabajo, la protección del tiempo del trabajador y también la protección de los descansos que el trabajador tiene consagrados por ley, ¿no?, por la reglamentación, que muchas veces no se respetan. Bien, son algunas reflexiones que podemos hacer con respecto a estos temas que son de importancia fundamental en nuestra materia. Así que bien, disculpen el exceso en el tiempo, nos queda por ver en la semana de la clase que viene todo lo que tiene que ver con descansos, así que es un tema que también de alguna manera continuamos con la próxima clase porque también tiene sus problemáticas, por así decirlo. Bueno, gente, les agradezco la atención. Gracias, profe. En su oportunidad vamos a subir la clase para que tengan también el PowerPoint, así que, bueno, nos Profe, vemos entonces. adjuntado al PowerPoint, ¿van a subir las grabaciones? Sí, bueno, esa es la idea. Buenísimo, Bueno. muchísimas gracias.
Gracias, profe. Gracias a Yo todos. hoy Gracias. Buenas le noches. había escrito a Mariela por el mismo tema de las clases. La verdad es que a veces falla mucho la conexión y me pierdo un montón de partes de la clase. Mariela me decía, obviamente podía consultar. Sí, claro, obvio, sé que los puedo consultar. El tema es que por ahí hay cosas que sí se explicaron muy bien en clase y quizás quedo como reiterando esas preguntas que por ahí son mucho más provechosas si uno puede quizás rever las clases. Así que gracias Bueno, por la disposición. No, está bien, no nos molesta que nos pregunten, así que bueno, háganlo. Gracias por la Gracias, clase. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego, profe. Muchas gracias. Adiós. Gracias.